parte de esta literatura? De la literatura griega, profesora. Ya hemos hablado sobre la literatura griega, muy bien. ¿Qué más? Partes de la tragedia, Miss. Partes de la tragedia. Sí. Las características histórico. Exacto, muy bien. Hemos hablado de los antecedentes literarios respecto a la literatura griega y que pertenece a la literatura clásica, ¿no es así? Ahora, dentro de la literatura clásica y griega hemos hablado, sí, de un movimiento que es la narrativa, ¿cierto? Con Homero, que es parte de la literatura clásica y griega. Ahora, la clase pasada hemos hablado sobre uno de los grandes corrientes literarias que es el teatro, ¿cierto? A ver, ¿qué hemos dicho respecto al teatro? Que son historias, que son historias, actuadas delante de los espectadores. A ver, disculpa, no te logré escuchar. Que son historias actuadas delante de los espectadores. Ya, pero nosotros hemos hablado de la iniciación, el teatro, cómo se inició, cómo se desarrolló en un inicio. ¿Fue de esa forma? ¿Se desarrollaron temas o actuaron, hubo muchos actores? Ah, Miss, empezó de las ceremonias. ¿levantaste la mano? Empezó a partir de las, perdón, empezó a partir de Disculpa, las ceremonias religiosas. ceremonias religiosas. Ujú. ¿A qué te refieres con ello? Es como un evolutivo, ¿no? Digamos, ¿cómo le explico? Es como, digamos, es como una fiesta que lo harían, ¿no? Pero son religiosos. A partir de eso empiezan a, digamos, a actuar. Entonces, ay, perdón. Sí, sí, te estás dejando entender. A ver, claro, las festividades teatrales de dicha época se va a desarrollar, como dice su compañera, con festividades religiosas. Entonces, en este tiempo, ¿en honor a quién se desarrollaban estos supuestos llamados teatro?
Chicos, Yomer Ali. A ver, chicos, se me fue la señal. ¿Me logran escuchar ahora? ¿Me confirman, por favor? Sí, ¿verdad? Muy bien. Ya. Sí, mencionando. Como dijo su compañera, cuando nosotros hablamos de la literatura griega, sí, hemos hablado en un primer momento sobre la epopeya, ¿cierto? La narrativa que va a estar, sí, en base a las narraciones heroicas del de la época, ¿no? A los diferentes enfrentamientos que va a desarrollarse durante dicha época, ¿sí? Entonces, dichas narraciones van a ser significativas durante toda esa etapa, ¿ya? Ahora, hemos hablado lo que es el teatro griego. Ahora, el teatro griego va a ser muy significativa en base, ¿sí? Al desarrollo de la temática, de cómo se inicia el teatro en esta época. Ya, el teatro en esta época va a ser muy significativa. ¿Por qué? Porque va a estar en base a las divinidades, como dijo su compañera, ¿no? Las divinidades van a marcar mucho lo que es esta época y van a ser bastante significativas. ¿Por qué? Porque eran alabanzas y ellos lo consideraban como una apreciación al teatro, ¿sí? ¿Me dejo entender, chicos? Ahora, ¿qué más recordamos? ¿De qué más hemos hablado la clase pasada? Chicos, Adelis, Jocelyn, Alondra, Esther,
características de lo que es el teatro. Ya, ¿qué características tiene el teatro griego en esta época? Porque hemos hablado de su iniciación, cómo es que inicia, cómo es que se desarrolla. Entonces, el teatro se desarrolló tal cual lo conocemos. No lo escucho bien. Pero aquí en el chat están participando, al parecer, Milagros. Mi tragedia y comedia. Tragedia. Características nos habla sobre su racionalismo. Ujú. Nos dice tragedia, comedia, claro. A ver, chicos, hay que recordar, ya que el teatro griego es muy importante cómo es que se inicia, ¿no? Entonces, una de sus compañeras nos manifestaba y nos decía que se va a iniciar en honor o en base a divinidades. Entonces, ¿en honor a qué dios se hacían las escenificaciones que los griegos determinaban o lo denominaban como teatro? ¿En honor a qué dios? En honor a Dionisio mismo. ¿Cómo? En honor a Dionisio. En honor al dios Dionisio, ¿cierto? Todas las significaciones eran alabanzas o representaciones en honor a este dios. ¿Con el fin de qué? Con el fin de poder obtener, ¿qué cosa? Buenas cosechas, ¿ya? Recuerden que en un inicio, la forma en la cual determinaban o representaban en esta época no van a ser como en la actualidad conocemos. En ese tiempo no va a haber vestimenta, no va a haber formato de actores, ¿cierto? ¿Qué usaban ahí? Usaban solamente los, ¿qué cosa? Utilizaban los coturnos, ¿cierto? Las máscaras, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eran alabanzas, ¿ya? ¿Alabanzas hacia quién? Alabanzas hacia el dios Dionisio, ¿ya? Para tener una buena cosecha, un buen bien de esta época, ¿no? Ya con el transcurrir del tiempo, con diversos enfrentamientos que se van a ir desarrollando, se va a mejorar la forma en la cual se van a presentar ya los actores, ¿no? Ya va a haber una escenificación, ya va a haber un formato, ya no van a ser solamente alabanzas,
sino van a ser representaciones, ¿sí? Para o con antecedentes de algunos libros o representaciones con antecedentes de la sociedad, ¿no? Con diferentes formatos, ¿no? Ideas o temas referente a la sociedad, ¿sí? Muy bien, entonces ello es muy significativo durante esta época. Ahora, dicho ello, vamos a hablar el día de hoy sobre la literatura medieval. La literatura medieval, ¿sí? Van a ser aquellos trabajos que van a ser escritos o que se han escrito durante la Edad Media. ¿Desde quién? Desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta inicios del Renacimiento. Recuerden que todo movimiento literario va a tener su época en la cual va a trascender. No todo el tiempo se va a desarrollar con una misma idea. Van a haber modificaciones. ¿Ya? Se van a desarrollar modificaciones significativas que van a cambiar la época. ¿Ya? Ahora, está compuesta, dice, por escritos religiosos y seglares. Ya recuerden que tenemos a un movimiento eh, griego y clásico que van a estar en base a la religión, a sus divinidades, a las divinidades que ellos van a tener, ¿cierto? Entonces, aquí en la Edad Media ya van a ser representaciones, ¿sí? Para ambos, ¿no? Tanto trabajos seglares y trabajos religiosos, ¿no? Trabajos en base a las divinidades, ¿sí? Y trabajos los que están en contra de las creencias, ¿ya? No solamente para un solo grupo, sino más bien para ambos, ¿no? Ahora, el sentimiento religioso va a estar impregnado, ¿no? Va a ser significativo durante esta época, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenían todavía algunos rastros religiosos referente a la época. Entonces, ¿va a formar parte todavía? Sí, va a formar parte todavía de la época. ¿Sí? Entonces, no va a ser del todo, no del todo va a cambiar. ¿Sí? Entonces, y la guerra se va a vivir como un hecho casi cotidiano, ¿no? Eso hemos visto que desde la época clásica o desde la iniciación de la literatura, hemos visto que la guerra es un tema bastante significativo. ¿Por qué? Porque era algo común, algo que frecuentemente se desarrollaba durante esta etapa, ¿no? Entonces, lo que contaban o lo que se manifestaba era en base a ello, ¿no? Porque no había algún antecedente anterior para que se pueda manifestar. Entonces, ¿va a ser significativo? Sí. ¿Sí? Entonces, tenemos como antecedentes estas características. Uno, que va a surgir, dice, desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el Renacimiento, ¿no? Donde ya la forma de pensamiento va a ser diferente, va a ser distinta. No va a seguir con el mismo formato. ¿Sí? Eso va a ser significativo durante esta etapa. ¿Ya? Entonces recuerden, los escritos aquí no solamente se van a avanzar en un formato, no en una temática, sino también en cuanto a la forma en la cual va a ser presentado, ¿no? Tanto trabajos religiosos como trabajos para aquellas personas que no creían o no consideraban, sí, parte de esta época. ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí, mi. Muy bien. Entonces, ¿la literatura medieval va a cambiar? Sí, va a cambiar. Muy bien, seguimos.
Ahora, el periodo de la literatura medieval va a tener tres etapas, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en la literatura clásica, tenemos etapas también, ¿no? Etapa del jónico, etapa apogeo y etapa de la decadencia. En, en la etapa medieval también vamos a tener, ¿sí? Una alta edad media, la plena edad media y la baja edad media, ¿no? Donde en la alta edad media vamos a ver que las obras van a estar escritas en latín. Y durante la plena edad media, vamos a ver que aquí la forma de escritura o cómo se va a presentar la temática va a ser de una poesía de amor cortés, ¿no? Va a ser significativo, ¿por qué? Porque se va a presentar en este formato, ¿no? Y la poesía va a ser significativo durante esta etapa. Y durante la edad baja, edad media, ya es una etapa de decadencia, ¿no? Una etapa en la cual no va a haber avance o que ya no se va a manifestar de la misma forma, ¿no? Y se va a desarrollar ya otro tipo de pensamiento. Ya en esta etapa, la forma de pensamiento de la Edad Media va a estar en decadencia, se podría decir, en la cual ya no se va a practicar ese formato, sino van a cambiar. ¿Para quién? Para el Renacimiento, ¿sí? Entonces, a eso se refiere. No es de que se pierde por completo, sino que se deja de hablar con ese formato. ¿Ya? Ahora, ¿qué características tiene un texto en base a la literatura medieval? Pues bueno, uno que es de carácter anónimo, y ese viene desde la literatura clásica. ¿Por qué diremos que bien que tiene un carácter anónimo? Miss, ¿puedo repetir la pregunta, por favor? Miss, ¿podría repetir la pregunta, por favor?
Creo que la profesora se desconectó. Chicos, ¿me logran escuchar ahora? Recién, Sí, profesora, recién. Ay, así, les estaba hablando y nadie me respondía y yo decía, ¿qué? Y entro y había estado mala señal. A ver, chicos, ¿sí? Entonces seguimos, ¿sí? Les estaba manifestando, ¿sí? Que una de las características importantes dentro de esta época y por mucho tiempo va a ser que la mayoría de las obras literarias va a ser de carácter anónima. ¿Qué quiere decir de carácter anónima? Que va a tener muy pocas veracidades en cuanto a los escritores, quienes Ni agrostaciones a Jocelyn, ¿podemos apagar el audio, por favor? Gracias. Muy bien. Entonces les decía, ¿no? Que va a ser significativo, ¿por qué? Porque en este tiempo recuerden que está predominando quienes, los aedos y los rapsodas, que son personas que iban de pueblo en pueblo manifestando las formas o las historias, las hazañas de los héroes, ¿no? Por eso es que no se conocía con exactitud quién había manifestado esta forma de pensamiento. Otro que va a ser oral. ¿Por qué? Por el mismo hecho, ¿no? De los aedos y los rapsodas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos van a ir manifestando su forma de pensamiento o las historias, ¿sí? De la época de forma oral, ¿no? La literatura va a tener carácter culto, a la vez va a estar escrita en verso y es didáctica y moralizante en base a las costumbres de la época, ¿sí? Va a tener una imitación, una breve imitación referente a la literatura clásica y sus escritos van a estar separados, ¿no? Escritos religiosos y escritos laicos, ¿no? Los escritos religiosos van a estar en base a aquellos que se puede manifestar que creían, ¿no? Que tenían adoración a ciertas divinidades, ¿no? Entonces van a ver escritos a favor de ello y escritos laicos quienes consideraban que no había divinidad alguna, ¿no? Entonces que estaban en contra. Va a haber dos formas, desde esta época va a haber dos formas de presentar a la literatura o la temática de la literatura, ¿no? Dentro de los representantes sabemos muy bien que la literatura o cualquier corriente literaria no solamente se va a formar o se va a manifestar en la etapa, ¿sí? O en la época de donde surge, ¿no? No, por ejemplo, la literatura clásica griega va a surgir en Grecia, sí, pero no solamente en Grecia se va a desarrollar esa forma de pensamiento, sino en diferentes lugares y países también, ¿no? Por ejemplo, en Roma se difundió de la misma forma, ¿no? Claro está que va a tener un país, un lugar mucho más apogeo, mucho más realce que otros, ¿no? Donde va a tener mayor
difusión, ¿no? Por ejemplo, la literatura medieval va a surgir en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Italia, en España, ¿no? En Francia, la canción de Rolando, ¿sí? Con la obra de la canción de Rolando, que es anónima. En Alemania, con la canción de los Nibelungos, que también es anónima. En Inglaterra, con cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer. En Italia, Dante Alighieri, Boccaccio y a Petrarca, ¿no? Y en España vamos a tener el Cantar del Mío Cid, que es anónima, y la Celestina de Fernando de Rojas, ¿no? Que van a ser grandes representantes de esta época. Al igual que la literatura griega forma parte de la literatura clásica, vamos a tener a la literatura italiana, que va a formar parte de la época, ¿sí? De la literatura medieval. ¿Por qué? Porque surge en Florencia, en Italia, ¿no? En Europa. ¿Qué características posee dicha literatura italiana? Uno, que va a surgir en Florencia, ¿no? Lo que les acabo de decir, va a tener antecedentes en dicho lugar, donde se va a respetar, o mejor dicho, a dar a conocer lo que es la cuna de la literatura italiana, ¿no? Donde va a surgir un grupo llamado el Dolce Stil Nuevo, ¿no? Que en español se le va a denominar como el dulce estilo nuevo, ¿ya? El dulce estilo nuevo. Se le va a identificar a la literatura medieval que van a difundir, ¿sí? Dentro de esta época van a ser, ¿sí? Que van a mezclar la filosofía escolástica con la religión, ¿no? La religión, la moral, los conocimientos filosóficos que van a ir surgiendo durante esta época, ¿ya? Durante esta época. Y la fuente de inspiración va a ser la mujer. Recuerden, todo escritor, todo narrador, sí, va a tener una musa, ¿no? Alguien en quien inspirarse, ¿ya? Y su fuente de inspiración va a ser de la literatura medieval, va a ser la mujer, ¿sí? Eso hay que tenerlo bien en claro. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Bueno, me parece que ninguna. Uno de los grandes representantes de la literatura italiana vamos a tener a Dante Alighieri, ¿no? Que es nacido en Florencia en el año 1265 y él va a quedar encomendado por Brunetto Latini, quien le va a guiar, sí, constantemente en la política y elocuencia. En el año 1274 va a conocer a Vicia Portinari, que es Beatriz, y a los 24 años va a formar parte del ejército, ¿no? Todos estos antecedentes va a marcar mucho lo que es la literatura o cómo él nos presenta este formato. Y en el año 1321 muere víctima de la malaria, ¿no? Él tiene su máxima obra, que es la obra La Divina Comedia, ¿sí? Donde nos va a narrar, ¿sí? Las etapas que va a tener el proceso en el cual se desarrolla el hombre, ¿no? Que esto es un escrito religioso. ¿Por qué? Porque nos narra los pecados que tiene el hombre a través del tiempo, ¿sí? Dentro de sus personajes principales vamos a tener a Dante, a Virgilio y a Beatriz, ¿no? Dante, que es el creador y héroe de la Divina Comedia. Virgilio, que es un poeta romano al cual Dante admira mucho y que aparece dentro de la historia, y Beatriz, que es la musa inspiradora, ¿sí? La cual le va a guiar eternamente
hacia el paraíso. ¿Por qué? Porque Virgilio solamente pudo ingresar, ¿sí?, del infierno al purgatorio hasta entrada al paraíso, mas no pasar por los cielos, ¿sí? Y Cancerbero, Minos y Aco son las diversas divinidades que van a ir apareciendo durante toda la historia, ¿no? Cada uno de ellos va a representar un pecado en particular, los cuales le van a tener que afrontar para Dante diversos obstáculos, los cuales va a tener que, él tener que derrotar, por así decirlo, ¿no? Para poder pasar y llegar al paraíso. Sí, este es el formato de la obra tal cual se manifiesta y se puede determinar. ¿Sí? A ver, vamos a ver este 15 pequeño años se video. dedicó Dante Alighieri a escribir una obra a la cual denominaría comedia, pues en su tiempo le llamaban así a las obras con final feliz. Años más tarde, Boccaccio le suma el adjetivo divina, porque esta obra trataba temas no terrenales. Con el tiempo, el reconocimiento de la Divina Comedia fue creciendo hasta llegar a ser la obra maestra de la literatura italiana. La obra está escrita en primera persona. Dante nos cuenta que está perdido en la selva oscura. Ante él aparecen 3 bestias feroces que le obstruyen el camino. Sin embargo, se presenta el poeta Virgilio, quien le ofrece ser su guía. Deberán recorrer entonces el infierno y el purgatorio hasta llegar al paraíso. Es así como visitan los reinos de ultratumba. El primer reino es el infierno. Tiene la forma de un embudo que llega hasta el centro de la tierra. Los poetas llegan primero al antiinfierno, donde se encuentran los cobardes. Seguidamente llegan al río Aqueronte, donde solicitan a Caronte que les lleve a la otra orilla del río para así llegar al primer círculo o limbo, lugar donde se encuentran los no bautizados. En el segundo círculo están los lujuriosos. En el umbral se encuentra Minos, quien escucha las confesiones y señala el círculo hacia donde irán los pecadores, enroscando su cola las veces que deberá descender el penitente. El siguiente círculo es el lugar de los golosos, quienes están en una mezcla de lluvia negra y lodo. El guardián es Cerbero, un monstruoso perro de 3 cabezas. El siguiente lugar es el círculo de los avaros y pródigos. Su guardián es Plutón. Aquí los pecadores se empujan recíprocamente enormes pesos. En el quinto círculo sufren los iracundos en la laguna Estigia, llena de lodo, en la que se embisten y se destrozan. También se encuentran los soberbios y en el siguiente círculo se encuentran los herejes, quienes están en sepulcros ardientes. El guardián del séptimo círculo es el Minotauro. Se divide en 3 jirones donde padecen los violentos contra el prójimo, contra sí mismos o suicidas, y los violentos contra Dios. El guardián del octavo círculo es Gerión. Tiene la cara de hombre justo y honesto, pero el cuerpo de serpiente. Está dividido en 10 fosas concéntricas donde padecen los fraudulentos. Finalmente, en el noveno círculo se encuentran los traidores. Está dividido en 4 fosas. En la fosa judeca se encuentra Lucifer, quien tiene la mayor parte del cuerpo congelado y alas de murciélago. Además, tiene 3 cabezas. La principal muerde a Judas, quien grita de dolor. Cuando Dante observa a Lucifer, no puede soportar tan horrible espectáculo. Virgilio aprovecha que Lucifer extiende las alas para cruzar hacia el otro lado. A lo lejos distinguen una montaña que emerge sobre el mar. Es el purgatorio, el cual se encuentra en las antípodas de Jerusalén. El guardián Catón les facilita el paso hacia el antepurgatorio, que se divide en 2 rellanos, el de los negligentes que se arrepintieron a última hora y el de los que no lo hicieron. El purgatorio propiamente dicho está dividido en 7 círculos o cornisas rocosas. Por ellas suben las almas y en cada círculo se purifican de un pecado. Los pecados más graves se expían en los círculos más bajos, empezando con la soberbia. Se continúa en línea ascendente con la envidia, cuyos penitentes tienen los ojos cosidos con alambres. Le siguen la ira, la pereza, la avaricia, la gula, cuyos pecadores están extenuados de hambre y sed. Ya casi llegando al final aparece el séptimo círculo, que es el de la lujuria. Allí se encuentra Guido Guinizelli, célebre poeta toscano a quien Dante considera su maestro. Una vez pasados los círculos, Dante llega finalmente a la cima o paraíso terrenal. Ahora Beatriz
será su guía por el reino de los cielos. El primer cielo corresponde a la luna, allí están quienes no cumplieron sus votos hacia Dios. En el segundo cielo, de Mercurio, se encuentran los espíritus que hicieron acciones buenas mientras buscaban el honor y la gloria. En el cielo de Venus están los que fueron inclinados hacia el amor. El Sol es el cuarto planeta, Beatriz brilla más cuando asciende. Es el cielo de los sabios, aquí se encuentra Santo Tomás de Aquino. En el cielo de Marte se ubican los que han combatido por la fe. Le sigue Júpiter con los que han administrado rectamente la justicia. Los espíritus forman un águila celestial. Dante sigue ascendiendo al séptimo cielo, el de Saturno, donde están quienes se dedicaron a una vida contemplativa. El octavo lugar lo ocupa el cielo estrellado. Aquí se presentan Jesús y María. En el noveno cielo o cristalino están los coros angelicales cantando el Hosana. Finalmente Dante se halla en el Empirio, lugar donde están los espíritus bienaventurados sentados en gradas semejantes a los pétalos de una delicada rosa. Estos rodean la gloria de Dios, cuya deslumbrante belleza le fue permitida contemplar a Dante gracias a la ayuda de San Bernardo, ya que Beatriz vuelve a ocupar su lugar en torno a Dios. Dante logra finalmente ver los tres círculos de la Santa Trinidad. La Divina Comedia pertenece al género épico y su especie es la epopeya. Está escrita en italiano toscano y se divide en un prólogo y tres partes: el infierno, el purgatorio y el paraíso, que están divididos en... Muy bien. Entonces son las tres etapas en las cuales Dante nos va a dar a conocer cómo es un escrito religioso, ¿no? Ahora, otro de los grandes obras que va a surgir durante esta etapa es el Cantar del Mio Cid, que tiene de carácter anónimo, ¿no? El Cantar del Mio Cid es más que todo una escritura laica, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí se basa en defender el honor. Hemos visto que dentro de la literatura griega, o mejor dicho, dentro de Dante Alighieri, es una escritura religiosa, mientras que el Cantar del Mio Cid no. El Cantar del Mio Cid se va a centrar mucho en defender el honor, ¿no? ¿El honor de quién? Del Mio Cid, ¿sí? En defender el honor del Mio Cid. Entonces, ¿de qué se enfoca? Va a tener también tres etapas, ¿sí? Tres partes, en la cual se va a narrar primero, ¿sí? Donde se va a iniciar con el destierro que el Cid va a tener, ¿sí? Por el primer motivo de deshonra del Cid. ¿Tras qué? Tras una acusación de robo, al cual se le había aludido al Cid como se podría decir como el culpable, ¿sí? Entonces, este deshonor que el Cid va a tener en esta época va a también ser desposeído de sus heredades y posesiones en Vivar, donde él vivía, y privado de la patria potestad de su familia, ¿no? Tras conseguir la conquista de Valencia, el Cid, gracias a su prudencia y astucia, el Cid va a conseguir el perdón real, ¿no? El perdón del rey y una nueva heredad, mejor dicho, nuevas riquezas, donde el señorío sobre Valencia, ¿para qué? Para ratificar su nuevo estatus de señor de vasallos, y se van a concertar las bodas de sus hijas, ¿no? Con linajes del mayor prestigio, o eso consideraba el Cid, ¿no? Que eran los infantes de Carrillo. Al final, al ya casarse, sí, va a ser muy imprescindible el destino y va a transformar este momento de felicidad en una nueva caída de la honra del Cid, ¿no? ¿Por qué? Porque los infantes de Carrión van a ultrajar a las hijas del Cid, ¿no? Que van a ser vejadas, malheridas y abandonadas en la Robledal de Corpes, ¿no? Donde este hecho va a suponer que, según el derecho medieval, el repudio del facto de estas por parte de los de Carrión, ¿no? Que ya eran deshonradas prácticamente. Es por ello que el Cid va a alegar la nulidad de estos matrimonios que no habían traído nada beneficioso para el Cid, ¿no? En un juicio el cual va a presidir
va a ser presidido por el rey, ¿no? En el que los infantes de Carrión van a quedar infamados públicamente y van a ser apartados de los privilegios reales, ¿no? Que antes van a detentar como miembros del séquito real, ¿no? Por el contrario, ya las hijas del Cid van a concertar matrimonios con reyes de España, ¿no? Llegando al máximo ascenso social que buscaba, en fin, o mejor dicho, el Cid, ¿no? Es lo que él quería o quería obtener durante esta etapa, ¿sí? Para que me puedan comprender, vamos a ver Draw My eso. Life, el Cid. Cierra los ojos. Deja que tu imaginación viaje a la España medieval, al siglo XII. El sol de la primavera ilumina la plaza, y los mercaderes y sus compradores, extranjeros y peregrinos, niños y niñas, la llenan de vida. De pronto, en el centro de la plaza, un juglar alza la voz y comienza a cantar las aventuras y desventuras de un héroe. Rodrigo Díaz de Vivar. Al acabar, los que han escuchado este relato van a su casa y lo cuentan a sus padres, hermanos o hijos. Poco a poco la historia de este hombre se vuelve legendaria y se va transmitiendo de generación en generación, hasta que llega un momento, alrededor del año 1207, que un copista llamado Perabat pasa al papel las hazañas del Cid para que lleguen a nuestros días. De hecho, su manuscrito es el primero que se conserva. Además, está en perfecto estado, tan solo le falta la primera hoja del principio y 2 del interior. Y hoy, como juglar, os voy a trasladar las hazañas de nuestro Rodrigo Díaz de Vivar. Si ya antes de empezar sabes que este resumen te está salvando la vida, suscríbete. Te pongo en contexto. En la corte de Castilla, en torno al año 1080, el Cid salió victorioso de una batalla en la que ganó 3 cosas. 1. El favor del rey Alfonso VI. 2. Su fama y el nombre de campeador. 3. La envidia y el odio de los cortesanos. ¿Y puede haber algo peor que el corazón de un noble corroído por la envidia? No respondas. El caso es que un grupito de cortesanos liderado por un tal García Ordóñez hablaron mal al rey del Cid. Aunque fuera mentira, Alfonso VI les creyó. Y muy enfadado por la supuesta traición de su caballero, le invitó a abandonar el reino antes de 9 días. Al Cid, que además de fiel era obediente, no le quedó otra que abandonar Vivar hacia Burgos. Pero no se fue solo. Sus amigos como Alba Fáñez de Minaya y seguidores no dudaron en acompañarle en sus próximas batallas. Al ver Vivar a lo lejos, sus ojos se llenaron de lágrimas y pensó en sus enemigos. ¿Alguien con sed de venganza? El Cid y su ejército llegaron a Burgos, pero nadie les quería hospedar. Finalmente acamparon en un lugar cercano a la villa. Martínez Antolínez se saltó las normas del rey y les proporcionó víveres. También ayudó al Cid a urdir un plan para conseguir algo de dinero. Construyeron 2 arcas y las llenaron de arena. Después pidieron a los judíos Raquel y Vivas que se las guardaran durante un año. Ellos pensaban que rebosaban oro y que a cambio le prestaran dinero. Así, con 600 marcos, el Cid abandonó Burgos. Antes de que acabara el plazo de los 9 días, el Cid fue a despedirse de su esposa Jimena y sus 2 hijas, Sol y Elvira, que se encontraban en el monasterio de Cardeñas. El Cid lloró al despedirse, pero les prometió regresar y casarlas honradamente. Finalmente, un día antes de que su plazo acabara, el Cid emprendió la marcha, junto con un centenar de castellanos. Contó hasta 300 lanzas. Acampaban durante el día y cabalgaban por la noche para no ser vistos. En pocos días ocuparon Ita, Guadalajara y Alcalá. Realizaron una emboscada en Castejón, pero para no empeorar su relación con el rey, decidió no derribar su castillo y devolver la ciudad a los moros. Marchó hacia Zaragoza, dependiente del rey moro de Valencia, y sembró el pánico en Alcocer. El rey también de Valencia mandó refuerzos, pero no les sirvió de mucho, ya que fueron cercados y estuvieron sin agua durante 3 días. Finalmente, tras una batalla, los del Cid salieron victoriosos. El botín fue inmenso, por lo que el Cid, con su parte, le hizo un regalo al rey Alfonso. ¡Ay, pico y pala! Otra parte del botín la destinó a la Virgen de Burgos y a su mujer e hijas. Después, el Cid se asentó cerquita de sus territorios conquistados y a sus ciudadanos les obligó a pagar tributo. El Cid continuó con su conquista y pidiendo tributos en las ciudades por las que pasaba. Al conde de Barcelona no le sentó muy bien que este guerrero se aprovechara de sus tierras, por lo que decidió enfrentarlo. El Cid, cansado de tanta batallita, le mandó una carta para intentar apaciguarlo, pero no hubo suerte. Peor para el conde, ya que tras su evidente derrota acabó siendo prisionero. Además, aquí el Cid se hizo con su espada colada. Ya sabes que todo héroe necesita de una gran espada. Las conquistas del Cid no pararon. Burriana y Murviedro cayeron. Los campos se llenaron de flechas, espadas, cuerpos y sangre.
mientras en Valencia temblaban viéndolo llegar. La fama del Cid campeador pasaba Cullera, Cádiz, Doña y Benicadel. Tras 10 meses de asedio a la ciudad de Valencia, los moros se rindieron abriendo las puertas al Cid, quien subió a lo alto del alcázar y ondeóse un sí. En poco más de 3 años había conquistado toda la región de Valencia. Tras alguna que otra batalla más, el Cid contaba con 3.600 siervos. Y con esta posición clara de ventaja, pidió al rey Alfonso sacar a su esposa e hijas de Castilla, pues todo cambió de riquezas. El rey, gratamente sorprendido por las hazañas del Cid, concedió su petición. ¿Qué pasa? Que los envidiosos seguían vivos. A García Ordóñez, el del principio, no le gustó ver que el Cid estaba recuperando el favor del rey. A su vez, en la corte del rey estaban los infantes de Carrión, quienes deseaban casarse con las hijas del Cid. No eran tontos ni nada. Doña Jimena, Sol y Elvira llegaron a Valencia, donde la recibió el Cid a lomos de Babieca. Espada y caballo, ¿qué más necesita nuestro héroe? De hecho, otra espada, la tizona, que ganó en una batalla posterior. Pero la alegría del reencuentro duró poco, ya que el rey de Marruecos había enviado soldados para sacarlos de Valencia. Y nuevamente una gran batalla. 4.000 cristianos contra 50.000 moros. Y para variar, una gran victoria del Cid, quien mandó todo el alijo de los moros al rey Alfonso. Este contento, para menos, perdonó al Cid. En Castilla, los infantes de Carrión, junto con el malvado conde García Ordóñez, pidieron al rey que intercediera por ellos para poder casarse con las hijas del Cid. El rey aceptó a regañadientes y comunicó su deseo al campeador. Este accedió a cumplir la voluntad de su monarca. No quería tener más problemas. El Cid y el rey Alfonso VI se reencontraron después de tantos años a orillas del Tajo. Al verse, el Cid lloró emocionado, como si se reencontrara con un viejo amor. El rey le perdonó. Después, los infantes de Carrión pidieron oficialmente la mano de las hijas. Las bodas se celebraron en Valencia y duraron 15 días. Te puedes imaginar, todo el mundo estaba muy feliz y contento. A partir de ese día, los infantes y las hijas vivieron en Valencia durante los 2 años siguientes. Durante estos 2 años, los infantes dejaron claro que no eran la clase de hombre que una querría tener. No se llevaban muy bien con las personas de la corte y eran el blanco de todas las burlas. Les aterrorizaba luchar, solo les preocupaban las riquezas que salían de las batallas. A su vez, no podían soportar que se burlaran de ellos, y cansados de ser el hazmerreír de Valencia, decidieron regresar a Carrión y llevarse a sus esposas y su ajuar. Así, cuando llegaron al poblado de Corpes, ordenaron al resto de la comitiva que se adelantara, puesto que querían pasar tiempo con sus esposas. Sin embargo, una vez a solas, las ultrajaron y apalearon y las dejaron ahí tiradas. Este violento episodio pasó a conocerse como la afrenta de Corpes. Los infantes huyeron como buenos cobardes. Las hijas fueron rescatadas en unas condiciones terribles, desnudas y deshidratadas. Los mensajeros hicieron su trabajo y cuando el Cid se enteró de la afrenta, mandó 200 hombres para buscar a sus hijas. Al reencontrarse con su padre, este les prometió que iba a restaurar su honra. Así, mandó un mensaje al rey Alfonso pidiendo justicia. Naturalmente, el rey convocó las cortes en las que debían comparecer los infantes. Estos acudieron a regañadientes, pero con el mismo nivel de arrogancia. El debate que tuvo lugar ahí fue como un partido de tenis. Finalmente, devolvieron las espadas del Cid y el ajuar de las hijas, y para restaurar el honor de las jóvenes, el rey acordó que se enfrentarían en una batalla. No hace falta que te diga quién ganó, ¿no? Al mismo tiempo, un infante de Navarra y otro de Aragón pidieron la mano de doña Elvira y doña Sol. El Cid aceptó gustoso. Finalmente, todos se reunieron en Valencia para celebrar la victoria sobre los de Carrión y las nuevas bodas. El poema termina honrando la figura del gran héroe, el Cid campeador. Así que resumamos para que quede todo claro. Muy bien, chicos. Entonces, en ello se enfoca el Cid con sus diferentes antecedentes, ¿no? Ustedes ven en base al resumen que yo les he manifestado y al resumen que acabamos de verlo, va a ser en busca del honor del Cid. Más que algo religioso, se basa en algo laico, ¿no? Entonces, hemos visto las 2 formas de literatura, ¿no? Literatura religiosa y literatura laica y cómo es que se manifestaba esto, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna consulta hasta aquí? ¿Chicos? No,
Muy bien, chicos. Espero sinceramente que me hayan podido entender y comprender este tema. Si no hay dudas, no hay consultas, nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.